Señor les bendiga, mis hermanos. En este día quiero compartir algo que he aprendido al pasar de los años con relación al tiempo que nos ha tocado vivir. La Biblia nos enseña sobre el tiempo que vamos a vivir en el fin, sobre tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y en ocasiones lo compara con otros tiempos que han pasado y podemos ver y leer en la Biblia, como por ejemplo nos enseña Lucas capítulo 17 en los versos del 26 al 29, nos dice lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? La Biblia nos enseña que hubieron dos ocasiones donde Dios decidió destruir de forma total y de forma contundente sociedades. La primera fue en el tiempo de Noé, donde Dios eh, destruyó con el diluvio toda la humanidad, dejando a Noé con sus hijos y las esposas de sus hijos y los animales que entraron en el arca. Y otra historia que es muy reveladora también es sinónimo de los tiempos y del carácter de las personas del tiempo de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En los días de Noé la gente dice de esta manera que sí que ahí vamos. Dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Es decir, había un aumento de, pudiéramos decir, de la glotonería, del ocio, de los vicios, eh, de asuntos sexuales, de corrupción sexual, pudiéramos decir. Hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó Dios a todos. También nos enseña que como en los días de Lot, en la otra ciudad que fue destruida de forma abrupta, de forma tremenda, Dios hizo descender fuego y azufre sobre Sodoma, Gomorra, Abna y Seboí, por toda la corrupción que allí había en ellos. La Biblia nos enseña cómo los ángeles sacaron a Lot, a sus hijas y a su esposa. La esposa miró hacia atrás, convirtiéndose ella en una estatua de sal. Pero nos enseña la escritura aquí que los tiempos del fin antes de la venida del Señor Jesucristo iba a haber un aumento de las características del mundo, iba a ser semejante a los de ese tiempo. Vemos que en ese tiempo, cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, dice que desde el menor hasta el mayor de todos aquellos hombres que estaban allí fueron porque querían llegarse y conocer de forma sexual a aquellos ángeles. Lot se opuso y ese fue el clamor final para que la ira de Dios se derramase de manera tremenda sobre aquella ciudad. El tiempo del fin también se parecerá a los tiempos de Lot, donde iba a haber un aumento del homosexualismo, un aumento de la depravación sexual, un aumento, ya lo dice, desde el menor hasta el mayor, dice que se reunieron alrededor de la casa de Lot y le pidieron a Lot para conocer sexualmente a los hombres. Así que podemos entender que incluso el aumento de la pedofilia eh, eh, en el tiempo de Lot era algo real, dentro de todas las aberraciones que se hacían quizás también con animales, como por ejemplo aquí en España, que se ha aprobado, el año pasado se aprobó una legislación donde se permite el sexo con animales, mientras que sea, según ellos, mientras que no daña al animal. Entonces, todas estas aberraciones están en aumento y ya las personas y los gobiernos progresivamente van disminuyendo, por ejemplo, la edad de consentimiento para el sexo. Escuchamos ayer la noticia de que en nuestro propio país, en Cuba, la dictadura ha aprobado un código de niñez donde ha descendido eh, la edad para el consentimiento del sexo a los 12 años. Es decir, que mientras que un niño de 12 años o una niña consienta, pues no va a ser delito. Así que me imagino parte del turismo sexual y corrupto de muchos hombres y mujeres que van a Cuba, imagino que aumentará al saber toda esta depravación que la dictadura está permitiendo y que está promoviendo. Pero
Eh, ya habiendo hablado poco y breve, de forma breve, sobre lo que acontecerá en los tiempos del fin, y el tiempo se va a ir cada día más. Dice la Biblia que el justo Lot afligía su alma cada día por la nefanda conducta de los habitantes de Sodoma. Así el creyente cada día va a ir afligiendo más su alma. Un verdadero creyente cada día va a afligir más su alma a causa de los frutos que ve en la sociedad y de las cosas que ve en la sociedad, la depravación que va ocurriendo en la sociedad y las generaciones que nos que vienen detrás de nosotros, todo lo que ellas están recibiendo desde las escuelas, desde pequeños, una sexualización total para convertir el mundo verdaderamente en su dominio. Esto no lo vemos desde ahora, hubieron décadas, en la década de los 70, de los 80, donde hubieron en Estados Unidos el movimiento hippie y muchos más, donde se normalizaron muchas conductas y empezaron a promoverse muchas conductas de liberación sexual. Y todo esto dando a entender que el tiempo del fin se acerca. Cristo está a las puertas y de la manera en que pasó en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, así será el tiempo antes de la venida de Cristo. Dice también que bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, es decir, enfocados en todo menos en Dios. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, fuego y azufre y los destruyó a todos. Hoy quiero hacer un llamamiento para que prestemos atención a algo que muchos pensadores a través de los siglos antes de nuestra era han venido enseñando de una característica, algo que va a identificar la salud del pueblo, la salud de la sociedad, la salud de las personas que nos rodean. Estas cosas que nos van a enseñar estos pensadores también lo vamos a ver luego en la Biblia para darnos cuenta sobre la necesidad de un cambio profundo y rotundo en la sociedad en que nosotros nos estamos eh, desarrollando. Veamos, por ejemplo, quería compartirles, dice lo siguiente: si deseas saber si un pueblo es bien gobernado, si su moral es buena o mala, examina la música que produce. ¿Cómo podemos nosotros, uno de los síntomas que puede darnos la sociedad de su salud, cuál puede ser uno de los frutos que podamos nosotros entender cuál es la calidad de la sociedad o la salud de la sociedad que nos rodea? Y este hombre llamado Confucio nos dice que si uno quiere conocer o saber si la moral de un pueblo es buena o mala, examina la música que produce. Es decir, la música que produce una sociedad, que escucha una sociedad, es una identidad, es un reflejo de lo que moralmente o de la condición o de la salud moralmente que tiene. Ahora sí, vamos a ver lo que decía Platón, que decía cualquier cambio en la música es un cambio en todo el orden del Estado. Es decir, siempre que una persona cambia o siempre que una sociedad produce una música, siempre ha habido un cambio del Estado, ¿no? El Estado simplemente como ente que gobierna o que dirige o unos límites de territoriales, sino el estado de la persona, el estado de la sociedad. Es decir, cualquier cambio en la música es un cambio en todo el orden del Estado. Siempre que si usted antes no le gustaba una música como sociedad y ahora le empieza a gustar, ha habido un cambio dentro de usted. Moralmente ha habido un cambio dentro de usted. Veamos también el próximo pensamiento que tiene que ver con, déjame quitarme de acá, ¿vale?
Aristóteles decía lo siguiente: la música imita los estados del alma. Fíjese, la música imita los estados del alma. Estamos hablando de personas, hermanos, antes de nuestra era, como Confucio, como Platón. Podemos ver cómo estas personas tenían el convencimiento de que la música en una sociedad reflejaba la moral de esa sociedad. Pudiéramos decir, reflejaba la espiritualidad de esa sociedad. La música, dice, imita los estados del alma. ¿Cómo es la música que una sociedad escucha? Está hablando del alma de esa sociedad, de la espiritualidad de esa sociedad. Por eso, dice, puede influir la música en el carácter y en la moral. Hoy nos hablamos muchas veces, escuchamos sobre la generación de cristal y esta época, empezamos a hablar de esta época, pero estos males vienen desde antaño, cuando las sociedades produjeron música como el resultado de su condición moral. Por eso es tan importante evaluar la música que escuchamos y las músicas que nuestra sociedad escucha. Siempre los grandes pensadores a través de la historia demostraron y enseñaron que la música era un reflejo, una imitación del alma, que corrompe o no al alma. Este hombre fue cristiano, un filósofo cristiano llamado Boecio, y él decía, la música no es solo para el placer. Las personas piensan a veces, la sociedad piensa que la música es solamente para dar placer, para hacerte sentir bien, ¿vale? Dice, la música no es solo para el placer, sino para la formación moral del alma. Es decir, que este hombre que estaba, que había sido influido también por Platón, habíamos escuchado hace un minuto, enseñaba que la música afecta el alma humana profundamente y puede educarla o pervertirla. Así que no solamente la música es el efecto o es el síntoma o es el reflejo de lo que es la sociedad, sino que esa música puede corromper personas que no están en esa misma condición. O todo lo contrario, puede formar moralmente una persona o depravar a una persona. La música. Así que en el día de hoy podemos mirar a nuestro alrededor, lo que escuchan nuestros oídos, lo que nosotros escuchamos nuestros vecinos, lo que escuchamos quizás en un bus, lo que escuchamos en un restaurante, todo lo que nos va a rodear, la música que escuchemos va a ser el reflejo. Vamos a ver lo que escucha la juventud del día de hoy y los que no son tan jóvenes también. Y nos va a dar una imagen, una fotografía, nos va a dar la presión arterial de la sociedad, moralmente hablando. ¿Okay? Pues seguimos. Aquí, este hombre, Richard Wagner, no sé, fue un compositor y director de orquesta, ensayista, poeta, dramaturgo, teórico musical alemán, hombre muy prestigioso y famoso, que él decía de esta manera: la decadencia de la música es el reflejo de la decadencia de la moral. ¿Qué o cómo es la música, una vez más, que escuchamos, que se escucha en nuestra sociedad? Refleja la decadencia de la moral de esa sociedad. Hay otro escritor muy famoso ruso llamado Tolstoy, que él decía que la música que no eleva moralmente es ruido disfrazado de arte. Es uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Mis amados, todo esto podemos ponerlo a consideración nuestra, ya que al pasar de los siglos han habido personas que han identificado que cuando hay un cambio en la moral
de las personas, también hay un cambio eh, en la música que esa persona o esa sociedad escucha. Por último, quiero compartirles lo que decía un cristiano que fue, un pastor cristiano que fue eh, asesinado por Hitler en el tiempo de Hitler, se opuso, fue parte de la resistencia a Hitler. Él decía, la música no puede ser neutral. A veces uno escucha y dice, no, toda la música no depende para lo que tú la uses. Él decía, la música no puede ser neutral. O glorifica a Dios o glorifica al hombre caído. Y como veríamos hablando, que no solamente es para el placer, forma el alma moralmente también la música. Entonces, mis amados, es tan importante que nosotros podamos identificar los síntomas de la sociedad que nos rodea, una sociedad que se ha ido corrompiendo a medida que pasa el tiempo y se va a corromper aún más a medida que pasa el tiempo. Pero no solamente quiero yo hablar de la sociedad que nos rodea, sino del peligro que la iglesia corre en medio de esta sociedad corrupta de adoptar todas aquellas prácticas que les rodea y en este caso adoptar la música corrupta que el mundo hace para traerla dentro de la iglesia. Es importante que nosotros podamos prestar atención y abrir nuestros ojos espirituales para que nosotros no seamos engañados tratando de atraer personas a la iglesia con un estilo de música que el mundo hace para atraer a los jóvenes o atraer a las personas y que se sientan bien dentro de la iglesia. No es bíblico, no. La Biblia enseña que quien añade a la iglesia, los que han de ser salvos es el Espíritu Santo. Las personas se convierten al escuchar la predicación genuina del Evangelio. Pero no tratemos de esa música que refleja la decadencia moral de la sociedad que nos rodea, traerla a la iglesia y tratarla como si fuera cristiana porque ahora le ponemos una letra cristiana. Uno se da cuenta de cómo hay géneros musicales que fueron desde sus orígenes reflejo de la sociedad que les rodea. Bueno, por ejemplo, uno de ellos es el rap, cómo nació en Estados Unidos en un ambiente de marginalidad, un ambiente de drogadicción, un ambiente de pandillas, un ambiente. Y de hecho, cuando en estos días estaba para hacer este video buscando imágenes y al final no me atreví a poner ninguna porque la verdad que lo que me daban era tristeza, cómo hay cristianos que se ponen en batallas contra otros cristianos, supuestas batallas que se hablan. Y para hablar del rap, no solamente del rap, sino también de otro tipo de música, como el reggaetón, la salsa, cuantas cosas más que nosotros podemos identificar como músicas que son el reflejo de una sociedad moralmente dañada. Ahora bien, hay unos versículos de la Biblia y unos principios que quisiera compartir con ustedes que nos enseña, y lo aprendí del pastor David Wilkerson en un libro que hace muchos años compré y leí de él, que se llama El Rock Cristiano. Se lo recomiendo si alguno puede comprarlo, tenerlo, pedirlo, pues un libro que no se va a arrepentir de leer. En este libro yo aprendí unos principios que quiero compartir con ustedes como cristianos, a los pastores que me puedan ver en algún momento determinado, a los líderes, para que estos principios puedan ayudarle, porque los músicos cristianos y los cristianos debemos de tener sumo cuidado de cuáles son los límites de lo que se debe y no se debe tocar dentro de la iglesia, dentro de lo que puede ser moralmente no solamente corrupto, sino corruptor de las generaciones de los creyentes que están en la iglesia, porque si uno ve la generación de hoy, a veces uno escucha predicadores y personas que dicen de que la generación de ahora que no es igual que antes, que aquello y lo otro, pero ¿cómo va a ser igual que antes si no hacen las cosas de antes? Y una de las cosas que han cambiado dentro de la iglesia es la música, reflejando así no solamente la decadencia de la sociedad, sino la decadencia de la propia iglesia.
Y este principio que nos enseña Romanos capítulo 11 dice, si las primicias son santas, esto es muy importante, si las primicias son santas, dice, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, presta atención a esto, también lo son las ramas. Hay una relación en la raíz con las ramas y los frutos. Es necesario que nosotros vayamos a las raíces de la música que nosotros queremos o tocamos dentro de la iglesia. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen? ¿Con qué objetivo fue creado el rock, por ejemplo? ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue la causa por la que se creó? Ese origen, esa raíz va a alimentar ese árbol, ese tipo de música, y va a llegar lo mismo que sucedió en el origen, va a ser el fruto final. Por ejemplo, podemos ver en Génesis, capítulo 1, fíjense lo que dice Génesis capítulo 1, verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Esto es interesante. Árbol que dé fruto según su especie. Cada árbol da fruto según su especie, cuya semilla está en él, en el fruto, sobre la tierra, y fue así. Un principio, el mismo principio de Romanos lo podemos ver en Génesis capítulo 1, verso 2. Dios cuando creó cada árbol, Dios le dijo que tenía una semilla. Esta semilla iba a ser el fruto, pero iba a dar este fruto, esta semilla iba a dar otros árboles que iban a ser de la misma especie o del mismo género. Pues este principio, viéndolo con Romanos capítulo 11, nos enseña cómo en la música puede suceder esto, que nosotros no valoramos los orígenes, el principio, la raíz de la música, y así tampoco prestamos atención a los frutos que esa música va a dar, el tipo de creyente que va a dar. Si va a ser una música que te lleva a Dios, una música que te corrompa. Luego te dice, mi hermano Pablo, pero tiene música, pero es la letra cristiana, sí, pero la música en sí misma es un lenguaje. Como hablamos y decíamos los pensamientos tanto de creyentes como no, que han valorado las sociedades que les ha tocado vivir, todos estos hombres que hemos visto, estamos hablando de la música, no solamente de la letra. La letra es parte, pero no es el todo. La música puede, como David, cuando tocaba el arpa, el demonio de Saúl se iba, o cuando Eliseo se encontró con Jorán y Josafat, tuvo un desacuerdo con Jorán, le dijo, si no fuera por respeto al rey Josafat, ni te miraría a la cara. Y después de eso, Jorán le consultaron y él mandó a llamar a un tañedor. Dice que cuando empezó el tañedor a tocar, dice la Biblia, que la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Es decir, mi hermano, que la música que nosotros debemos de tocar en nuestras iglesias debe de ser una música que lleve a las personas a Dios, no que entretenga o haga sentir bien a las personas. La música no puede ser el medio por el cual las personas se sientan atraídas, como tratando nosotros de regalar una paletica de helado a las personas. Cristo debe ser la razón por la que las personas vengan a la iglesia. No porque su propia condición corrupta, su propia música que escuchan y que les ha corrompido el alma y moralmente, sea la propia música la que les traiga esa propia música para ellos mantenerse en su condición de antes o sentirse como antes se sentía. Hay personas que cuando escuchan ese tipo de música se trasladan hasta esos momentos. Y terminando, es interesante poder entender, como dice, cada planta daba fruto y ese fruto llevaba una semilla y esa semilla producía otro árbol de la misma especie. No pensemos, si la sociedad de hoy en la iglesia, si la iglesia se parece tanto
hoy a la sociedad que nos rodea es parte también por la música que nosotros tocamos. Y son responsables y somos responsables. Quizás yo no, pero son responsables tanto los líderes de las iglesias como los músicos de las iglesias por tocar a veces ciertas músicas que son corruptoras de las personas. Como hace muchos años se hizo un estudio en Estados Unidos, donde en este caso se hizo con el rock, y empezaron, pusieron una música clásica delante de una planta por X tiempo. Y la planta creció frondosa, hermosa, bella. Pusieron al mismo tiempo que esa una planta frente o estaba expuesta a la música rock y la planta se marchitó y murió. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, mi hermano. La Biblia nos enseña que Dios está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. No solamente la verdad que uno enseña a través de la palabra escrita y cantada, sino espiritualmente la música que uno toca. Siempre tiene que ver con la condición del alma de la persona, del músico, del que canta, también del pastor. Recuerdo una persona que conocí en Cuba hace muchos años que le dijo que el pastor que tocara salsa porque si no tocaba la salsa en alabanza el Espíritu de Dios no se movía. Amados, es tiempo de prestar atención a lo que nos rodea, es tiempo de prestar atención a lo que estamos escuchando, a la música que escuchamos. Usted ya no es más aquella persona que fue, usted es del reino de Dios, un embajador. Ahora su estándar ha aumentado, ahora debe de usted elevar su alma, cuidar a los hermanos también y cuidar de lo que escuchamos. Al punto que si es necesario dejar de escuchar algún tipo de música, tocar algún tipo de música, porque no es un tipo de música propia para la iglesia, tolerable dentro de la iglesia. Ha sido una música mundana que refleja la decadencia moral de la sociedad. Amados, no vamos a tener frutos diferentes de lo que en la sociedad ha causado esa música. En la iglesia también tendremos el mismo tipo de personas que se exponen a ese tipo de música. La misma fruta, la misma semilla en el mundo dará el mismo fruto ese árbol dentro de la iglesia. No nos equivoquemos. Dios nos ayude a poder abrir nuestros ojos, poder cantar con el entendimiento, hacerlo bien para Dios, para su gloria y de una forma santa y diferente. Señor les bendiga. Espero que haya podido ayudarles en algo. Si tienen comentarios a lo mejor diferentes, lo puedo entender. Pueden dejarlo en comentarios, pero creo que este principio es necesario para nuestro tiempo, el tiempo malo, tiempo difícil, tiempo corrupto y corruptor. Hemos sido llamados como iglesia a hacer luz y sal. Una luz no se esconde debajo de un almón, ni una ciudad sentada sobre una ciudad sentada sobre un monte no puede esconder su luz. Es tiempo de brillar con una luz diferente, iglesia. La música en la iglesia debiera de ser diferente. Señor les bendiga, les amamos. Un abrazo. Amén.